El 20 de julio de 2012, una noche que debería haber sido solo una más para disfrutar de una película, se convirtió en una de las tragedias más desgarradoras de la historia reciente de Estados Unidos. En un cine de Aurora, Colorado, el estreno de The Dark Knight Rises, la última entrega de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, se transformó en un escenario de horror. Un joven de 24 años, James Holmes, irrumpió en la sala con un arsenal de armas y comenzó a disparar a quemarropa, dejando a 12 muertos y 70 heridos. Lo que parecía ser un ataque irracional y sin sentido, pronto reveló capas más profundas, entrelazadas con los oscuros misterios de la mente humana, la cultura de la violencia y las fallas de un sistema incapaz de prevenir lo impensable. ¿Qué motivó a este joven aparentemente normal a llevar a cabo semejante carnicería? ¿Cómo pudo un ataque de tal magnitud pasar desapercibido en una sociedad tan conectada? La masacre de Aurora es un caso que años después sigue dejando preguntas sin respuesta, secretos ocultos y un vacío de explicaciones. En este relato, se ocultan más interrogantes de los que podemos imaginar, y al tratar de entender lo que sucedió esa fatídica noche, nos encontramos enfrentados a una sombra mucho más profunda que la de un simple crimen. El caso de James Holmes, conocido principalmente por la masacre en el cine de Aurora, Colorado en 2012, es uno de los eventos más trágicos y desconcertantes en la historia reciente de Estados Unidos. Este ataque, a menudo referido como la masacre del Joker, conmocionó al mundo debido a la brutalidad del hecho, el perfil del atacante y el contexto en el que ocurrió. Holmes, un joven de 24 años, llevaba meses planeando el ataque, que fue perpetrado durante el estreno de la película The Dark Knight Rises, dirigida por Christopher Nolan, y que protagonizaba a Christian Bale como Batman. El hecho de que la masacre ocurriera en una sala de cine durante la proyección de una película sobre un villano como el Joker, uno de los personajes más emblemáticos de la cultura popular, provocó una conexión mediática que influyó en la manera en que la tragedia fue percibida. Holmes era un ex estudiante de doctorado en neurociencia en la Universidad de Colorado. Su vida académica había sido prometedora, pero en los meses previos al ataque comenzó a mostrar signos de trastornos mentales como la depresión y la paranoia. Sin embargo, no se sabía con certeza si sus problemas fueron una motivación directa para el crimen. James Holmes comenzó a prepararse para la masacre varios meses antes del 20 de julio de 2012. Durante ese tiempo, compró armas, municiones y equipos tácticos en varias tiendas. Entre los objetos que adquirió se encontraban rifles, pistolas, un fusil de asalto AR-15 y varios explosivos caseros. Su preparación incluyó la creación de un arsenal de armas y una serie de bombas caseras que planeaba utilizar en su ataque y para despistar a la policía. De hecho, antes de cometer el atentado en el cine, había preparado su departamento, llenándolo con dispositivos explosivos que podrían haber causado aún más víctimas si hubieran sido activados correctamente. El día del ataque, Holmes se disfrazó con equipo táctico, incluyendo un chaleco antibalas, un casco y una máscara, lo que le dio un aire de soldado. Durante la proyección de la película, en un momento clave del filme, Holmes irrumpió en la sala de cine y comenzó a disparar indiscriminadamente a la multitud. Estaba armado con un rifle de asalto, una pistola y una escopeta. La atmósfera de terror fue inmediata. Las víctimas, muchas de ellas jóvenes que se encontraban disfrutando de una noche de cine, se vieron atrapadas en una lluvia de balas. La masacre dejó 12 muertos y 70 heridos, muchos de ellos de gravedad. En el caos del tiroteo, algunas personas intentaron ayudar a los heridos mientras que otras corrían hacia las salidas en busca de seguridad. La escena en el cine era indescriptible, con los asistentes tratando de escapar, algunos cayendo al suelo y otros atrapados en el pánico. Lo más inquietante del caso fue el perfil de Holmes y su aparente desconexión con la realidad. Durante su detención, los oficiales encontraron que el joven tenía una apariencia desordenada y un comportamiento extraño. Cuando fue arrestado poco después del tiroteo, Holmes no opuso resistencia y de hecho mostró una actitud fría y distante. En sus primeros interrogatorios, el atacante mostró un comportamiento errático, pero lo más alarmante fue su alegación de que se había inspirado en el personaje del Joker, el villano de las películas de Batman. Holmes declaró que quería ser como el Joker, lo que sumó una capa más de complejidad al caso.
El hecho de que el atacante se hubiera identificado con un personaje de ficción, conocido por su locura y caos, hizo que muchas personas se preguntaran hasta qué punto la cultura pop, en particular los cómics y las películas sobre superhéroes, podría haber influido en sus acciones. En cuanto a la investigación sobre sus motivos, se plantearon múltiples teorías. Algunos sugirieron que Holmes era un individuo con un historial de problemas mentales no tratados, mientras que otros creían que su comportamiento podría haber sido el resultado de una vida de aislamiento social y falta de apoyo emocional. Se especuló también sobre la influencia de su entorno, la constante exposición a noticias sobre armas y violencia, y el trastorno mental como factores en su decisión de llevar a cabo la masacre. Sin embargo, algunos expertos señalaron que Holmes había preparado meticulosamente su ataque, lo que implicaba que su decisión no fue impulsiva ni fruto de un trastorno psicótico aislado. El juicio de James Holmes comenzó en 2015, 3 años después de la masacre. Durante el proceso se presentó evidencia sobre su salud mental y su comportamiento en los días previos al tiroteo. Se argumentó que Holmes padecía un trastorno de personalidad y esquizofrenia paranoide, lo que provocó que muchos de los testimonios en su contra se centraran en su salud mental. Sin embargo, también se presentó evidencia de que Holmes había planeado su ataque con gran detalle, lo que fue utilizado para argumentar que sus acciones no fueron el resultado de un brote psicótico. Finalmente, en 2015, Holmes fue condenado a 12 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, además de 3.318 años adicionales por los cargos de intento de asesinato y otros delitos relacionados con la masacre. La masacre de Aurora dejó un impacto duradero en la sociedad estadounidense. No solo puso en evidencia la facilidad con la que un individuo podía acceder a armas de fuego y equipos de combate, sino que también suscitó un debate sobre la salud mental y la prevención de este tipo de crímenes. Además, el caso fue un punto de partida para discusiones sobre el tratamiento de la violencia en los medios y su posible influencia en las personas vulnerables. Por supuesto, la tragedia también dejó cicatrices profundas en las víctimas y sus familias, quienes lucharon por superar el trauma causado por la masacre. El caso de James Holmes, la masacre del Joker, sigue siendo uno de los episodios más aterradores y desconcertantes en la historia reciente de los tiroteos masivos en Estados Unidos. La forma en que Holmes se despojó de su humanidad, su identificación con un villano de ficción y la planificación meticulosa de su ataque, todo ello constituyó un caso complejo que dejó preguntas sobre el papel de la salud mental, la violencia y la cultura en la sociedad moderna. El tiroteo en Aurora, Colorado, perpetrado por James Holmes, ha sido uno de los eventos más trágicos y desconcertantes de la historia reciente de Estados Unidos. A pesar de que muchos detalles del caso han sido investigados, documentados y presentados públicamente durante el juicio de Holmes, aún persisten varios misterios y secretos que rodean este suceso. Estos enigmas no solo tienen que ver con la psicología del atacante y sus motivaciones, sino también con las circunstancias que facilitaron el ataque, las reacciones de las autoridades y las posibles conexiones con otros eventos que dejaron huellas en la sociedad. Uno de los misterios más inquietantes del caso es la figura de James Holmes mismo. Durante su detención, Holmes mostró un comportamiento extraño que desvió la atención hacia su salud mental, lo que llevó a muchos a considerar la posibilidad de que su ataque fuera el resultado de un trastorno psicótico. Sin embargo, muchos de los detalles del ataque y la meticulosidad con la que lo planeó sugieren que Holmes estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo. La preparación de su masacre fue minuciosa. Compró armas, municiones y explosivos con varios meses de antelación, incluso creando una trampa mortal en su apartamento para desviar la atención de la policía y ganar más tiempo. Estos hechos generan preguntas sobre si el joven estaba realmente enfermo o si simplemente actuó como parte de un plan premeditado. A lo largo del proceso judicial, se presentaron informes sobre su diagnóstico de esquizofrenia paranoide, pero otros detalles de su vida y comportamiento parecían desmentir la idea de un trastorno mental incapacitante. Algunos de los testimonios sugirieron que Holmes no solo tenía un conocimiento profundo de la violencia y las armas, sino que también mostraba una capacidad notable para manipular su entorno. Por ejemplo, su decisión de actuar durante el estreno de The Dark Knight Rises, una película que representa a un villano psicópata como el Joker, planteó la pregunta de si Holmes estaba intentando emular al personaje o si realmente creía que estaba desempeñando un papel en una especie de fantasía oscura. La forma en que identificó su acción con la figura del Joker, un villano cuyo comportamiento caótico y mortal parece imitar el ataque de Holmes,
deja abierta la interrogante de si el joven creía estar llevando a cabo una misión de caos y destrucción, o si estaba simplemente jugando un papel en una historia que él mismo había creado en su mente. Otro misterio que rodea el caso es la falta de señales claras de advertencia por parte de quienes estaban cerca de él. Holmes era un estudiante brillante y ambicioso en la universidad, y se sabe que durante algún tiempo fue muy activo en su programa de doctorado en neurociencia. Sin embargo, poco antes del ataque, sus compañeros y profesores notaron que su comportamiento comenzó a volverse extraño. Se aisló, perdió interés en sus estudios y exhibió signos de desorganización mental. A pesar de estas señales, no hubo ninguna intervención directa de las autoridades o de las personas a su alrededor. En un momento, Holmes estuvo en contacto con un terapeuta, pero no estaba claro si sus problemas fueron tratados de manera adecuada. La falta de una respuesta rápida ante el comportamiento de Holmes es un tema que genera interrogantes sobre cómo se gestionan los problemas de salud mental en instituciones académicas y la sociedad en general. Otro aspecto misterioso del caso es la facilidad con la que Holmes accedió a un arsenal de armas de fuego, municiones y dispositivos explosivos. La compra de armas por parte de Holmes fue completamente legal en ese momento, lo que planteó preguntas sobre las regulaciones de control de armas en Estados Unidos. El ataque de Holmes ocurrió en un contexto donde las leyes de armas de fuego en Colorado permitían la compra de rifles de asalto, pistolas y municiones sin restricciones significativas, lo que contribuyó a que el tiroteo fuera tan devastador. Si bien los defensores del control de armas argumentaron que el acceso fácil a las armas fue uno de los factores que permitió el ataque, también surgieron cuestionamientos sobre si las autoridades deberían haber identificado señales de alarma con respecto a las compras de Holmes. Las armas que utilizó en el tiroteo no fueron adquiridas de manera ilícita, lo que implica que el sistema legal en ese momento permitió que un individuo con evidentes problemas de salud mental tuviera acceso a equipos letales. Además, otro aspecto inquietante de la masacre es la preparación meticulosa de Holmes para el ataque. No solo planeó el tiroteo en el cine, sino que también llenó su apartamento de bombas caseras con la intención de asesinar a los oficiales que llegaran a detenerlo. Estas bombas no solo representaban una amenaza mortal para la policía, sino que también indicaban un nivel de planificación e intencionalidad que va más allá de un simple brote de violencia impulsiva. En su mente, el ataque al cine no fue un acto aislado, sino parte de un plan más amplio para generar el máximo caos posible. La pregunta es, ¿de dónde provenía esta obsesión por el caos y la destrucción? ¿Era parte de una enfermedad mental más profunda o una manifestación de su deseo de protagonizar un evento que le diera un propósito? La reacción de las autoridades ante la tragedia también presenta áreas grises. Si bien la policía actuó rápidamente para arrestar a Holmes tras el tiroteo, algunas críticas apuntan a que el sistema de salud mental y la prevención de violencia armada no pudieron anticipar ni prevenir el ataque. Esto abre el debate sobre si las autoridades, tanto locales como federales, están suficientemente equipadas para identificar y prevenir los riesgos que representan individuos como Holmes, que no encajan claramente en los patrones clásicos de violencia o delincuencia. Otro misterio relacionado con este caso es la influencia que pudo haber tenido la cultura pop en el ataque. Si bien Holmes afirmó haber identificado al Joker como una figura inspiradora para su ataque, el hecho de que eligiera llevar a cabo la masacre durante un estreno de una película sobre Batman sugiere que pudo haber existido una conexión entre su percepción de la realidad y los elementos de la cultura popular. El Joker como villano es un personaje que representa el caos y la locura, lo cual parece haber resonado con la psique de Holmes. Sin embargo, esta relación entre el cine, la violencia y la psique humana abre una discusión aún más amplia sobre el impacto que los medios de comunicación pueden tener en la mentalidad de personas vulnerables. Finalmente, uno de los aspectos más perturbadores de la masacre de Aurora es la pregunta de si había algo más detrás del ataque que nunca se reveló completamente. Si bien las investigaciones y el juicio se centraron en la figura de Holmes y sus motivos personales, hay quienes creen que hubo elementos en la sociedad, el sistema de salud mental y la cultura de armas que contribuyeron a que un joven como él pudiera llevar a cabo un acto tan espantoso. En este sentido, el caso de James Holmes no solo se convierte en un misterio sobre un individuo, sino también en una reflexión sobre los secretos más oscuros de una sociedad moderna que permite que tales tragedias ocurran. El caso de James Holmes y la masacre de Aurora es uno de esos eventos que, más allá de las víctimas inmediatas, dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva.
Cada elemento de este suceso parece envolvernos en una maraña de preguntas sin respuesta, secretos enterrados y quizás lo más inquietante, la sensación de que nunca podremos entender completamente la razón detrás de un acto tan brutal. A lo largo de los años desde el tiroteo, muchas han sido las voces que han tratado de analizar los motivos de Holmes, de desentrañar qué impulsó a un joven aparentemente brillante a llevar a cabo una carnicería de esta magnitud. Sin embargo, los enigmas que rodean este caso siguen abiertos, como heridas que no dejan de sangrar, dejando a todos con la sensación de que nunca se conocerán todos los detalles, o al menos no de la manera en que nos gustaría. Por un lado, hay quienes creen que las motivaciones de Holmes fueron en última instancia personales. La conexión con el Joker, un personaje ficticio que representa el caos absoluto, la locura y la destrucción, sugiere que Holmes veía en él un reflejo de sus propios demonios internos. Quizás en su mente distorsionada, él no estaba cometiendo un crimen sino desempeñando el papel de un villano predestinado, actuando dentro de un guión que él mismo había escrito. Este tipo de pensamiento, donde la línea entre la ficción y la realidad se diluye, es uno de los aspectos más perturbadores del caso, porque no solo habla de un joven con graves problemas mentales, sino también de la falta de una red de apoyo capaz de identificar las señales de alerta. Holmes, en muchos sentidos, parecía estar gritando por ayuda mucho antes de que la tragedia ocurriera. Sin embargo, por una razón u otra, esos gritos fueron ignorados, y lo que comenzó como un simple signo de malestar se convirtió en una tormenta de violencia sin precedentes. Por otro lado, el contexto más amplio del caso nos lleva a considerar las circunstancias sociales, políticas y culturales que pudieron haber facilitado la tragedia. Si bien el comportamiento de Holmes y su evidente deterioro psicológico fueron factores cruciales, también hay una reflexión más profunda que debemos hacer sobre la sociedad estadounidense, y en particular sobre el acceso irrestricto a las armas de fuego. El hecho de que Holmes pudiera adquirir con facilidad un arsenal completo de armas letales, sin apenas levantar sospechas, pone en evidencia las fallas en el sistema de control de armas. Aunque muchos se apresuraron a señalar el papel de la salud mental, no se puede ignorar el hecho de que el sistema de control de armas no detuvo a un joven con antecedentes de problemas mentales. Este es un tema recurrente en muchos tiroteos masivos en Estados Unidos, donde el debate sobre el control de armas se mezcla con las tragedias individuales de los atacantes, que como Holmes, tienen acceso a herramientas letales que permiten que su violencia se desate con una facilidad aterradora. A través de la tragedia de Aurora, se levantó una pregunta de fondo. ¿Es suficiente con tratar los problemas psicológicos de los individuos, o también es necesario reconsiderar el acceso a las armas y la forma en que la sociedad las normaliza? El impacto de la masacre de Aurora va mucho más allá de las víctimas que fueron asesinadas o heridas, o incluso de la persona que cometió el crimen. La masacre tocó una fibra sensible en la sociedad estadounidense, y sus ecos siguen resonando hoy en día. Para las víctimas y sus familias, las cicatrices emocionales y físicas son profundas. Muchos de los sobrevivientes tuvieron que enfrentarse no solo a la tragedia del ataque, sino a la reconstrucción de sus vidas después del trauma vivido. Las familias de los muertos, por su parte, se vieron obligadas a lidiar con la pérdida de seres queridos de una manera brutal y absurda, enfrentándose a la incomprensión generalizada de por qué algo así ocurrió en primer lugar. Esas personas nunca volverán a ser las mismas, y las historias de sus vidas continúan más allá de los titulares, más allá de los días de juicio y más allá de la condena de Holmes. Por supuesto, la masacre de Aurora también alimentó el debate sobre la cultura de la violencia en los medios y su posible influencia en la psique de individuos vulnerables. Si bien Holmes afirmó haber tenido una conexión con el Joker, muchos se preguntaron si la representación del mal en los cómics, las películas y los videojuegos podría tener algún tipo de efecto en la creación de personajes como él. Aunque es un tema delicado, algunos argumentan que la cultura popular ha normalizado la violencia y en ocasiones la presenta como algo heroico o digno de imitar. Sin embargo, este debate no debe restar responsabilidad a quienes permiten el acceso a armas de fuego y quienes fallan al no abordar los problemas de salud mental de manera efectiva. Es una conversación compleja, en la que se entrelazan la psicología, la política, la cultura y la seguridad pública. Y aunque en muchos aspectos sigue sin resolverse, la tragedia de Aurora se ha convertido en un catalizador para que se hable abiertamente sobre estas cuestiones. La condena de James Holmes, que pasó a ser condenado a 12 cadenas perpetuas, no trajo consigo respuestas satisfactorias sobre los porqués de la masacre.
Su sentencia fue una respuesta legal a un crimen atroz, pero no resolvió los misterios que aún giran en torno a su mente, a sus motivaciones, ni a las fallas del sistema que permitieron que un hombre tan perturbado pudiera llevar a cabo semejante ataque. En el juicio, su defensa argumentó que sus trastornos mentales eran la causa de su violencia, pero otros sugirieron que el ataque fue producto de un plan racional y calculado, lo que complicó aún más la comprensión del caso. Holmes mismo, al ser arrestado y llevado a juicio, nunca mostró arrepentimiento genuino, lo que dejó en suspenso la pregunta sobre si en algún nivel él realmente entendía la magnitud de lo que había hecho. La masacre de Aurora también dejó en claro las grietas en el sistema judicial, el sistema de salud mental y las políticas de control de armas. Si bien muchos aspectos de la tragedia se han analizado y discutido, la pregunta más dolorosa sigue siendo la misma. ¿Por qué sucedió algo tan terrible? Y más importante aún, ¿qué estamos haciendo para evitar que se repita? La masacre dejó claro que los mecanismos para prevenir la violencia de este tipo siguen siendo insuficientes, y aunque algunas medidas han sido adoptadas como el incremento de la conciencia sobre la salud mental y la necesidad de un control más estricto de las armas, los desafíos siguen siendo enormes. En última instancia, el caso de James Holmes y la masacre del cine de Aurora es un recordatorio sombrío de la fragilidad humana y de cómo el comportamiento de un individuo puede desencadenar una tragedia con consecuencias profundas. Los secretos que esconde este suceso, desde las motivaciones del atacante hasta los factores sociales que permitieron que todo sucediera, siguen siendo un terreno fértil para el debate y el análisis. Pero lo que es claro es que la masacre de Aurora sigue siendo un llamado de atención urgente para reflexionar sobre cómo entendemos la violencia, la salud mental, la cultura armamentística y la manera en que respondemos a quienes como Holmes están al borde del abismo esperando dar el siguiente paso hacia la destrucción.